4 movimientos estratégicos realizados por el presidente Donald Trump en lo que lleva de mandato. Y aquí te los contamos. Bienvenidos activos. ¿Cómo está ahí el Miguel? Estoy excelente. Bienvenidos sean todos activos. Este programa, su programa que hablamos, que esa es la necesidad de acá, hablar, charlar, conversar y hablar de lo que incomoda. Porque a veces no se quiere hablar de eso. O bueno, y también uniendo un poquito de teclas, porque hay cosas que, primera vez que yo escucho esto que tú acabas de decir. La mayoría de videos que hay por internet son como elementos aislados, donde hay ciertas culpas de un solo tipo, a, bien sea a Donald Trump o a Israel, o bien sea, no sé, a cualquier otro movimiento, es un solo tipo de culpa. Pero aquí vamos a mezclar algo que no lo había escuchado antes, así que me gusta el título. Bueno, primero que todo vamos a tocar el tema, o yo voy a presentar el tema, pero Miguel es el que tiene los datos, como siempre. Entonces, lo primero que hizo Donald Trump, el presidente de EEUU, fue salirse de un montón de organizaciones. Obviamente la más, ¿cómo te diría? Como que la más famosa de todas las organizaciones en las que él se salió fue la de la Organización Mundial de Salud, entre la OMS, otras. Sí. Uh-huh. Bueno, mira que apenas él inició su mandato, el principal, o sea, te digo que él tomó el 20 de enero del 2025, él tomó el mandato, tomó el poder básicamente. Y allí anunció su salida de la OMS, Organización Mundial de la Salud. Hay que entender que para una nación poderse salir oficialmente de la Organización Mundial de la Salud, debe avisarlo con un año de anticipación. Y al año se hace oficial su salida. Eso quiere decir que hasta ahorita, el 20 de enero de este año que está corriendo, ya estaba Estados Unidos oficialmente fuera de la OMS, porque fue anunciado hace tiempo. Pero también, cuando él anunció esta salida, se anunciaron la salida de muchas otras organizaciones. Lo que quiere decir que Donald Trump pisaba con fuerza, llegaba saliéndose de muchas organizaciones que él consideraba, según sus propias palabras, según lo que él mismo tuiteó, es que se consideraba que no eran organizaciones que aportaran algo a su país. Y hablamos de organizaciones que también estaban, entre ellas la de la ONU, donde habían también ayudas humanitarias a otras personas, habían también estudios climatológicos, habían estudios, también muchos ayudas a comunidades como esta que se formaron de la LGBTQ+, habían muchas entidades que apoyaban nuevos movimientos que quizás pueden que iban a favor de lo que ustedes piensan o en contra. Son demasiados movimientos, pero que él consideró que no estaban aportando a su país y que muy por el contrario, quitaban una cifra muy grande de dinero al año. Muy grande. Eso era lo loco. Según estábamos repasando, Miguel me estaba contando, ahí tiene la información. Nada más en la Organización Mundial de Salud eran más de 600 millones de dólares al año que Estados Unidos le daba a esa fundación. Bueno, mira que entre sumas de personas expertas en esto de la economía, dicen que lo que se ahorra ahorita Estados Unidos en cuanto al negar esas ayudas, a negar esas atribuciones a esas entidades, está entre los 6.000 millones de dólares al año. No es una cantidad pequeña, es una cantidad exuberantemente alta. Y claro, tú escuchas desde lejos, por ejemplo. El hueso. Te digo una cosa que yo pensé apenas escuché esto, porque te digo que yo, por ejemplo, cresta. Yo, Miguel J. La Cruz Niño, no le tengo fe a este presidente, a Donald Trump, por muchas cosas que he sabido. Pero si algo sé yo es reconocer que hay personas que hacen muy bien su trabajo. Y Donald Trump es una persona que sabe cómo hacer su trabajo en la parte de la economía. Es una persona que es un empresario, que no tiene cualquier empresa, que es multimillonario antes de ser presidente. No fue que entró y se volvió millonario. Él ya era desde antes. A diferencia de mucha gente que quiere llegar a la política y tener el poder, para robar, digámoslo así, Exacto. Y tener dinero, estatus. Estamos hablando de un hombre que ya era asquerosamente rico y millonario. Exacto. Y si hay alguien que sabe de números y economía, pues es el mismo Trump.
Y bueno, yo como les digo, o sea, no puede que yo no le tenga fe, pero hay cosas que hay que aceptar en la vida. Hay que aceptar. Y este hombre en la parte de la economía es una bestia que va muy bien adelante. Y él sabía que para Estados Unidos una cosa que no le va a salir adelante es un montón de ayudas a organizaciones que a veces no aportan y en vez de aportar, más bien empeoran. Si mal no recuerdo, yo no estoy seguro, este dato no lo tenemos, ojo, pero creo que él también le cortó el suministro a estas personas que apoyaban el aborto, si no me equivoco. Sí, sí, ¿Cierto? sí. Y sobre, es que todo ese movimiento también woke y todo lo que era, ¿cómo se llama? Progre, más o menos. Sí, progre, Ujú. igualdad de género, todo este tipo de cosas, pues Donald Trump, él es muy tajante con eso. Él como que, bueno, Es cree muy lo que tú conservador, quieras. sería, como muy Sí, conservador, primero muy él es hacia el pasado. conservador, pero Exacto. por ejemplo, está lo de, bueno, tú percíbete como, o sea, como tú quieras, pero ten en cuenta que tu fantasía, o sea, o lo que tú pienses, no te lo vamos a pagar. O sea, no te vamos a dar un bono por creer que eres minoría, por autopercibirte X cosa. Excelente, excelente, excelente. Como te digo, bueno, por ejemplo, yo no sé por qué Donald Trump y el presidente de Rusia son tan enemigos si esos hombres piensan muy parecido, ¿viste? Fuera de broma. Los dos son muy conservadores y una cosa que a mí me agrada del presidente ruso y de Donald Trump es eso que son conservadores. Obviamente no me gusta ahorita del Donald Trump lo que está pasando con esto de los migrantes, creo que Sí. una locura, pero lo que te digo, o sea, nadie es perfecto y hay que asumir cuando alguien hace algo bien y cuando alguien hace algo mal. Y para mí, esa parte de que Donald Trump corte un financiamiento hacia entidades que en vez de aportar, arruinan la base de un país que es la familia. Ojo, esto me encanta cuando lo dijo, se lo escuché creo que fue a Putin, y yo creo que también a Trump, no estoy seguro, de que ellos sí dicen, nosotros protegemos la familia 100% porque son la base de una nación. Y eso es cierto, el núcleo Bueno, yo familiar es lo puedo. mejor que puede haber. Eso es fundamental. Y obviamente, pues, bueno, también como cristiano uno aplaude eso. Pero una de las cosas que está pasando también a través de él cortar ese suministro de dinero para esas entidades, se ve ahora en el ciudadano común, en el de a pie. Porque, por ejemplo, aquí, cada vez que a nosotros, los trabajadores de a pie, por así decirlo, la gente común, cada vez que tenemos un cobro de tu trabajo, lo que sea, nosotros pagamos una cantidad, cierta cantidad de impuestos, Los taxes. los famosos Los taxes. famosos Entonces, taxes. a partir de que una persona comienza a hacer lo que aquí le dicen el overtime, o se puede conocer en español como sobretiempo, que te pagan 50% extra de tu sueldo base cuando haces sobretiempo, el impuesto la cantidad de taxes que tú le pagas ya sea al Estado o a los taxes federales aumentaba. Eso Ok. con el gobierno anterior. Porque el gobierno de Biden pues sí mantenía mucha gente que no trabajaba y mucha gente sin vergüenza. Y Mucha. entonces le quitaban más dinero. Ahora, con una nueva ley que puso Donald Trump, las personas que hacen ese overtime, ese impuesto no se aplica en el overtime. Es decir, no es que ya no se aumenta los taxes cuando haces overtime, simplemente ese no te lo tocan. O sea, Te tocan tú tienes tu el hora de sueldo trabajo. base. Tú tienes tu Ajá, horario de ahí tú trabajo. pagas Ahí tú taxes. tienes tus taxes. Ok, te los cobran. Ujú. Pero si tú haces un adicional, que son 2, 3 horas extras al día, eso viene libre de taxes. Esto es completamente para ti. Exactamente. Buenísimo, Ahora, buenísimo. en el momento que se hace tu pago, te los quitan. Te los Ok. quitan ahí. Pero cuando tú vas a hacer la declaración de impuestos, cuando tú vas a hacer los taxes, el Estado te regresa ese dinero. Buenísimo, buenísimo porque eso sí, la verdad, sí siento que es complicado porque un país tiene una cantidad exuberante de impuestos. Sé que Estados Unidos pide mucho impuesto, pero es porque exactamente este montón de entidades también cobra una cantidad excesiva de dinero al año. O sea, hablamos de 600 millones de dólares, 600 mil millones de dólares. No es poquito, Claro. no es poquito, o sea, es demasiado dinero. Y por más que la economía norteamericana esté muy bien y sea muy apujante en todo tipo de cosas,
Si tú, una entidad, no te está aportando y no te ayuda, ¿para qué vas a ir directo a por esto? Bueno, este fue como el primer movimiento que tú dirías que fue un excelente movimiento de, Sí, sí. de la estrategia de Donald Trump cuando entró en su presidencia. ¿Cuál dirías tú que fue el segundo siguiente movimiento excelente? El segundo es que Donald Trump, pues quería como devolverle ese prestigio de poder, de nación poderosa a los Estados Unidos, que pues prácticamente se había devaluado mucho con los gobiernos anteriores. Entonces, un golpe en la mesa que él da es contra un grupo de ISIS Yihadista. en Nigeria, exacto, en Nigeria, que masacraba gente y en su mayoría eran cristianos. Incluso hay videos donde entraban esta gente a iglesias cristianas y masacraban gente dentro de las iglesias. Otras iglesias donde quemaban las iglesias con gente adentro. En el grupo perteneciendo a ISIS, pero era Boko Haram, creo que era el nombre, Bueno, no, vos que tenés exacto, la mira. data. Ese grupo, Boko Haram, es un grupo demasiado viejo, tiene mucho tiempo y Ujú. es impresionante el daño que le ha hecho a Nigeria, bueno, a diferentes países africanos, porque te digo que ha entrado a poblaciones, yo me acuerdo que como en el 2011, 2012, vi una información donde decía que el grupo Boko Haram ha sido uno de los peores grupos en todo el mundo que ha creado más masacres como generalizadas en un solo entorno. Ahí, sabemos que esos lugares de África se vienen a veces que sí, como vivendas que no son muy ricas, que son pobres. Son lugares que no Ujú, tienen, son como aldeas, son aldeas. Y entonces hay ujú. cierta cantidad de habitantes, no es muy alta. En una aldea habían como 1000 y algo, casi 2000 habitantes. Y este grupo entró, te digo, masacró a todos. O sea, no dejó nada vivo. Una de las peores masacres hechas en este siglo fue hecha por ese grupo Boko Haram. Y para ponerlos en contexto, estos grupos, hay muchos grupos, en Nigeria, en estos países, eh, por estos lugares así más o menos, y vienen de la mano con ISIS, son como entidades de ISIS separados, son entidades que vienen de, adoran, son, ¿cómo se llama? Islamistas radicales, Islamistas, exacto, terroristas. son islamistas, entonces tienen un punto muy raro en su mente donde piensan que otras religiones son personas que no tienen que existir, que eso sería como ofender a su Dios, que estaría muy mal, y esta gente es radical en el punto de acabar con la vida de otras personas, porque lo hace y piensan que lo hacen en el nombre de Dios, de su Dios. Ojo, que porque hasta donde yo sé, su Dios también predicaba el amor. Entonces ellos se basan en poquitas cosas, como que lo que hace en nombre de Alá o lo que sea, va a estar bien. Y su Dios no predicaba eso, pero tristemente, cuando un dirigente toma el poder y hace lo que la gente quiere, tristemente las personas se corrompen y básicamente podemos tener un tirano aquí haciendo el mal a muchas personas en nombre de una palabra que no era tan mala. Porque yo sé que Alá no es quizás un dios terrorista, pero esta gente lo pone como si lo fuera. En otros países del mundo lo ven como si lo fuera, por el hecho de que transgiversan las palabras. Entonces hay que tener Y, mucho cuidado con eso. y a este grupo, entonces, que hizo tanto daño por tanto tiempo, se multiplicaron las masacres. Entonces viene Donald Trump y comunica diciéndole al gobierno de Nigeria que tiene que hacer algo porque ya es tarde con esta gente, ya ha pasado mucho tiempo. Y este grupo de personas se burlaron de Donald Trump diciéndole que él era como una especie de perro el cual ladraba y no mordía. Y entonces ahí Donald Trump, ni corto ni perezoso, hizo su ataque a la semana después de el comunicado de esta gente. Y desde un barco que estaba en el Golfo de yo no sé dónde, no me acuerdo el nombre, muy largo, con unos misiles Tomahawk, los bombardearon, acabaron con un montón de esas personas, obviamente no los mataron a todos, acabaron con un montón y sobre todo en sitios estratégicos donde ellos guardaban armas y suministros. Exacto. Entonces,
claro, eso luego salen los videos de los nigerianos alegres, contentos porque los redujeron, le quitaron mucha fuerza, mucho poder y los aislaron a ellos en otro sitio porque se movilizaron. Entonces, pues bueno, ese es como el primer ataque donde Donald Trump dice, bueno, no me retes. Mira, vimos hace poco un video por una información corta. Me encanta ver esto por YouTube porque YouTube tiene la facilidad de que muchas personas pueden comentar. Y tú puedes ver el punto de pensamiento de diferentes personas. Me encanta ver que muchas personas les gustaba este tipo de actos. O sea, me encanta cuando las personas son razonables. Ocurre algo horrible que pasó hace poco, más adelante abordamos ese punto, pero pasó hace poco en que las personas empiezan a pelear sobre la soberanía de un país y dicen, ¿por qué el país? O sea, ¿por qué viene una persona extranjera a adueñarse militarmente de un país y hacer lo que quiera en un país? Eso está mal, eso está mal, eso está muy mal. Pero cuando las personas piden justicia, porque en su país hay injusticias, hay muertes, hay masacres, nadie hace nada. Muchos hablan, muchos dicen, pero nadie mueve nada, nadie da un peso, nadie absolutamente nada. Pero cuando alguien de repente tiene esa ayuda, porque por más que lo que les digo, yo puede que no sea simpatizante de Donald Trump, pero esto yo lo aplaudo. Esto me gusta porque hablamos de una persona que bien sea con guerra, con misiles o lo que sea, evitó la muerte de muchas futuras personas en ese país. De muchos futuros, bien sea cristianos, bien sea incluso yihadistas, porque ellos incluso mataban a su propia gente porque son desalmados. O sea, son personas que no les importaba prácticamente nada y hacían masacres. Y tú me vas a decir a mí que te va a importar más los derechos de una nación de soberanía que no pudo proteger a su gente, a que venga alguien y se encargue de tu problema en tu casa. O sea, claro, porque era un estado fallido prácticamente. Es un estado fallido. Y si vamos al caso, Estados Unidos no conquistó, no se quedó con nada, simplemente no fue se quedó con el país, hacer lo que iba a hacer. no se quedó con él, exactamente. No es como que el presidente de ahí ya no está, él sigue ahí y la gente, los gobernantes siguen ahí en sus puestos. Exacto. Yo, no sé si hubo algo bajo la mesa, si de repente hubo tratado, no lo sé, la verdad no tengo ni idea. Pero me encanta esto porque aquí la persona común, el inocente, tuvo algo de justicia. Del asesinato de este montón, de la justicia divina sobre este montón de personas que se jactaban haciéndole pasar penurias, matando a hijos de madres inocentes, matando a padres de hijos inocentes cuando querían. Y este hombre por lo menos hizo un poco de justicia, esta nación hizo un poco de justicia y esto yo lo aplaudo. Aquí, este fue el segundo ítem que hizo Donald Trump, en el mandato. Ahora vamos por el tercero. Después al final unimos más puntos, tranquilo, no pasa nada. Continuamos. Tíos. Y el tercero, obviamente, fue que sacaron a Maduro de Venezuela. ¡Qué felicidad! ¿Cuánto tiempo no tenía Venezuela haciendo cosas, haciendo lo otro, haciendo proclamas? Y entonces venía Naciones Unidas, la ONU, la UNEFA, la no sé quién. Decían, sí, pobrecitos ustedes. Mandaban comunicados. Le mandaban un montón de papeles a Maduro, diciéndole, Maduro, por favor, no sea malo. Usted sí es malo, Maduro, no haga esto, no haga aquello. Y entonces él le decía como que, Diosdado, nos mandaron unos papeles así, para ver, para acá, y los acomodaban todos en una gaveta. Y ahí tenían ese poco de cosas que mandaban ellos en certificado, pero nadie movió nada. Nadie hizo nada. Esto es como las relaciones cuando dicen, yo creo en lo que haces, no en lo que dices, y tal cual, así. Exacto. Entonces viene Donald Trump, mueve ese montón de maquinaria para el mar Caribe, los asedia y les dice, quitándole prácticamente, cortando todo el suministro de todo lo que ellos traficaban, y les dice, hermano, como cuando Taylor a su hermano pequeño le pone la mano en el hombro y le dice, compadre, aplíquese, quédese quieto, no se ponga bruto. El otro no quiso, eran guapos, hacían videos, los milicianos, salían un poco viejitos ahí uniformados.
Tenían hambre Y, esos viejitos, tenían hambre, y Ricardo. ya, Te voy y mira, pues, Apenas mira, y podían correr. Unos tenían sobrepeso y otros tenían hambre. Unos se comían la comida de los que tenían mucha hambre. Y eso era injusto, eso no es justo. y el poderoso meme eterno de vengan por mí, Venga cobardes, por no se mí. tarden en venir. Ya. Aquí lo Ve. espero, cobardes. Mira flores. Y bueno, entonces allá llegaron. Allá llegaron. 36 minutos se tardaron en extraer a Maduro. 36 minutos. Récord esa operación. Deshabilitaron lanzamisiles, deshabilitaron aeropuertos, aviones, salidas de aviones de combate. Todo eso deshabilitado. No sé cuál fue el número de bajas venezolanas en ese momento, pero sé que bajas civiles no hubieron. Yo sé que hubieron bajas militares, obviamente, porque son militares y la verdad es que ellos se alistan y están preparados para eso. No suena lindo, pero esos militares, muchos, porque no debo decir que todos, muchos estaban porque les tocaba, pero muchos apoyaban esa dictadura que todos odiamos. Entonces, no vamos a decir que eran inocentes por completo, porque más de uno fueron los que hicieron también ese montón de atropello a las personas humildes, a las personas buenas allá. Así que, por Dios. Pero Y la aquí gran pensando, mayoría del círculo que protegía a Maduro eran cubanos. Y a todo eso le dieron piso también. entonces, y a todo eso, yo no sé a qué cuento, pero mira, el anterior también le dijeron a Trump, o sea, quisieron decirle como que usted no hace nada, usted no va a hacer nada, actúa. Al Maduro, punto de decirle que fuera. exacto, que fuera, por favor, y Trump actuó también. Y bueno, aquí no es un secreto de que la gente comenzó, incluso hubo un meme antes de todo esto en el que la gente decía como que el gobierno venezolano o los venezolanos salían a pedirle ayuda a la ONU o a organizaciones diferentes de otros países. Oye, por favor, están matando a nuestros estudiantes. Y las organizaciones como que, ok, ¿qué se puede hacer? Después salían, oye, se nos robaron las elecciones. No, ese es el presidente, ¿qué se puede hacer? Después salían como que, oye, están secuestrando personas ahí, torturados y secuestrados políticos. ¿Qué se puede hacer? Nos volvieron a robar las elecciones. ¿Qué se puede hacer? Otro comunicado. Entraron bueno, Isabel la persona como con el meme así. No, entraron por fin, se solucionó. Entraron a Venezuela, se llevaron a Maduro, por fin. Muchos van a ser libres ahora en adelante. ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Cómo así que llevaron a Maduro? No puede ser, esa es una nación libre, una nación soberana, eso no puede pasar. Eso es inaudito. Y ahí comienzan protestas a favor en Estados Unidos de mexicanos que iban para allá a protestar por la liberación del dictador Nicolás Maduro, la persona que mató, que asesinó, que torturó a una gran cantidad de personas. Y aún así pedían su liberación. Mexicanos, vinieron también... Y que demacró al país. Muchísima gente, vieron muchas revueltas, colombianos también hicieron marcha acá, no sé si de repente ya colombianos hicieron marchas, que justamente vimos más de un video donde los venezolanos le preguntaban a estas personas que estaban marchando cuál de ellos era venezolano y si alguno tenía información de por qué pedían la liberación de esta persona. No, es que la soberanía, y resulta que no había ningún venezolano allí, y ellos pedían una soberanía de un país que pedía una y otra vez que su pueblo, su gente inocente, pedía una y otra vez que por favor les ayudaran con el problema interno. Es como tener un ladrón en su casa, un ladrón que no se quiere ir, que le roba todos los días, que usted no puede trabajar porque lo que usted hace es para él, y ni siquiera, o sea, no entraba nada. Entonces, yo no sé qué le pasa al mundo, pero la gente se pone a criticar. Nosotros, yo por ejemplo te digo, yo no soy simpatizante de Trump, pero eso lo aplaudí obviamente. O sea, hablamos de que una persona nos quitó un peso de encima y nos ayudó muchísimo. Bien sea que nuestros tratados a futuro con él sean económicos, con petróleo, lo que sea. Si se hace una buena economía, si se hace un buen intercambio económico, me parece excelente porque el venezolano no veía el petróleo antes. O sea, ni tú ni yo tuvimos 3 ni 4 barriles de petróleo en nuestra casa. Nunca vimos eso. Entonces la gente, otros países dicen, no, pero es que le van a robar el petróleo. Yo nunca vi eso. Yo ya no lo estaban robando. Del 2013, de 2014 hasta el 2017, ni comida vimos allá. Había que hacer colas para que nos dieran una miseria de comida. Y entonces ahí no había nadie diciendo, o llegando de otros países a darle comida al venezolano. Comunicados.
Por Dios. Yo me acuerdo, yo me acuerdo que hice más de una vez la cola en el Garzón para comprar 2 kilitos de harina. Y una cola que no duraba ni 1 ni 2 horas, duraba 4 o 5 horas. Mi mamá a veces madrugaba ya. No, había gente que De se un iba el día día para otro. anterior. De un día para otro, te digo. Y era por 1 kilo de leche, porque habían bebés, un poquito de aceite, no había papel, qué pena, se acabó el papel. No sé, no había, es que había muchas cosas que estaban faltando. No había harina, que era una cosa que también comíamos mucho en Venezuela. Había muchas cosas que faltaban. Entonces se quejan cuando alguien entra y nos quita un peso de encima, pero no ayudan cuando Sí, tienen que ayudar. Entonces sí. la gente, sí, por favor, o sea, yo lo que veo aquí es que una persona, la justicia se encargó de un delincuente y hay otras personas que están apoyando a un delincuente en serio. No sé, no Terrible. sé. Ahí todos se rajan la vestidura. Entonces, bueno, ese es el tercero El tercero. de los movimientos violentos de Donald Trump. El cuarto sería el que está aconteciendo hoy, que todos conocemos, que es el ataque en Teherán y en otros puntos también dentro del territorio de Irán, Exacto. combatiendo lo que queda del chiismo, ¿no? De los islámicos radicales, donde el líder es Jamenei, Jamenei, Ali Jamenei, que tenía, pues ya lo 39, ¿no? echaron, 39 como sí, casi rozando los 40 años de dictadura. de dictadura. Ojo, ojo, de dictadura. Aquí, en otro capítulo hablamos de esto, pero es muy claro que la gente entienda. Mucha gente en esta parte del mundo, en otras partes del mundo, están peleando y defendiendo a los iraní. Ustedes cuando defienden y pelean a los iraní, que porque la guerra, que porque esto, lo otro, que porque el bombardeo, piensa que está defendiendo a la persona de a pie. Y la persona de a pie también pide que por favor cambien a ese gobierno, mientras que otros gobiernos están peleando contra este gobierno para que caiga, porque incluso su gente está presa en este país. O sea, típico lo que pasó en Venezuela. Otra gente va a pelear por la soberanía de un país, por el cese de ataques a un país que lo que hace es torturar a su propia gente, de un gobierno que tortura a sus propias personas. Ahí es cuando vemos la falta de información, el populismo que hay, como la gente le encanta pensar que está actuando por sí mismo, mientras que simplemente escuchan las ideas de un tercero que no sabe lo que pasa o que es simplemente de izquierda o derecha y es súper terco al no poder dar el brazo a torcer. O sea, tenemos que estar dando cuenta que en el 2025, el año que pasó, hubieron 2.200 ejecuciones públicas del gobierno Dentro de iraní, Irán. dentro de Irán, del gobierno iraní a su población. Y no hablamos de delincuentes, de violadores, no, hablamos de gente inocente que no estaba a favor de su gobierno. Hablamos de personas que se quisieron expresar, que quisieron un cambio de gobierno y consiguen es la muerte. Tienen que ver a quién están apoyando. No apoyan a alguien Además, bueno. Dime. para que la gente entre en contexto también, este mismo grupo, esta cúpula de Irán, son los que patrocinan monetariamente a grupos terroristas como Hamas, ubicado en Pakistán, en Palestina, perdón, en otras áreas también, pero sobre todo en Palestina. Boko Haram. Boko Haram, ISIS, ISIS. gente terrorista que se encarga en todo el mundo a ocasionar masacre, guerras, un montón de cosas. Cuando usted Literal, revisa en los sembrar el últimos terror. años, a sembrar el terror. Entonces, este grupo, esta gente, es peligrosa. Estamos hablando de que tiene redes y contactos en todo el mundo. O sea, Y bueno, no, estamos hablando de que es una entidad que se encarga de acabar con los que no son como ellos. La gente que es diferente y que piensa diferente. Ustedes, si les encanta esto de la libre expresión, si les encanta todo esto de que la gente sea libre, tanto para votar como para andar, para vivir, esto del feminismo y todo esto, o sea, no entiendo por qué muchos de ustedes están apoyando
este gobierno, cuando ellos lo que tienen como fundamento es simplemente que sus ideas son las que se expresan, que su pensamiento y su religión sea la única que exista. El resto debe morir. Literalmente es como ver a Hitler hoy en día, pero la diferencia es que no son judíos. Es que ellos hacen lo mismo pero con otras personas, con todo tipo de persona que no sea judía. Entonces tienen que tener mucho cuidado con lo que apoyan, porque no siempre lo que apoyan es lo que ustedes creen. Hay cosas diferentes, hay cosas muy turbias atrás de esto. Quizás yo no tenga toda la verdad, quizás Ricardo tampoco tenga toda la verdad, pero los hechos hablan por sí mismos. Y esta gente ha cometido una cantidad infame de matanzas en todas partes del mundo. Por ejemplo, aquí vemos un patrón, Ricardo, que, que Donald Trump, bueno, en este caso sí, podría decir que defendió a un tipo de población. Que, por ejemplo, a los cristianos en la parte de ¿cómo se llama? De este país, Nigeria. en Nigeria, los cristianos nigerianos, y también ahorita la población creyente en Jehová también, por ejemplo, en Israel, en parte, bueno, están peleando todo esto, pero más que todo hacen un ataque precisamente a las personas que se encargan de acabar con otro tipo de personas en otra parte del mundo, que tienen otro tipo de pensamiento, otro tipo, o sea, te hablo de que están acabando con alguien que literalmente siembra el terror, como ya hablamos de eso. O sea, es un Y otra de las terrorista cosas para que la menos. gente entienda, en la parte religiosa, el islamismo no soporta la existencia de Israel. En comparación que Israel no tiene problema de que existan los demás países, incluso en toda la península arábica. Pero hay países, por su religión, repito, que no permiten, no quieren, no desean, no soportan la existencia de Israel. Ese es el problema. Porque una de las cosas que Donald Trump le demandaba a esa gente era que no tratara con ningún tipo de armamento nuclear y que no tuviera más de la capacidad balística para destruir Israel. Obviamente ellos dijeron que no, porque ellos no soportan. Ellos todo lo que están haciendo, todo lo que hacen es para en un futuro destruir Israel, y ellos le han declarado la guerra hace muchos años también y le juran la destrucción a Estados Unidos. Y este ataque vino en dos partes. El primero fue el año pasado con la destrucción de las tres fábricas de nucleares, con el famoso ataque denominado como martillo de la medianoche. Ese fue el primer ataque a sus instalaciones. Pero luego todo fue escalando. Todo fue escalando porque ellos no se detuvieron igual, porque no soportan que Israel exista. Entonces, por eso es que ahora se hace un nuevo ataque donde la inteligencia de los Estados Unidos le avisa a Israel que los grandes líderes a la cabeza de Ali Khamenei están todos reunidos en Teherán. Entonces hacen el ataque, lo hacen de paso temprano a las 11 de la mañana y destruyen la gran mayoría de la cúpula. Y ahí se salieron un montón de ataques que ya todos conocen, pero luego, hace poco, el día de hoy, para ustedes, el día de ayer, cuando vean este video, cuando ellos vuelven a reunirse para designar el nuevo líder chiita, hay reunidos como 100 personas, ¿verdad? Y vuelven a hacer otro ataque y destruyen a 88 de la cúpula. O sea, ni siquiera lo dejaron terminar de reunirse. Y por su orgullo, al final este grupo va a terminar siendo destruido. ¿Por qué digo yo esto? Primero, no tienen aliados o aliados que los quieran ayudar hoy. Rusia no se va a meter, China no se va a meter, y sus demás aliados, entre comillas, de la península arábica, ellos cometieron el error de, como no tienen líder, cada uno va haciendo lo que quiere.
Entonces atacaron bases norteamericanas, vacías, pero bases norteamericanas dentro de países de la comunidad árabe. Por ejemplo, la más famosa, por ejemplo, Qatar, atacaron en Qatar, atacaron en Arabia Saudita, en la capital, en Riad, atacaron en el Líbano. Y obviamente, aunque sean para objetivos americanos vacíos, pero eran embajadas que allá, pues obviamente Estados Unidos sacó a toda la gente, a pesar de que atacaron ahí, están invadiendo espacio aéreo con armas bélicas y sin anunciarle a esos países. Entonces todos ellos le dieron la espalda y ellos no tienen la capacidad balística para una guerra prolongada. Por eso Estados Unidos dijo, esto va a ser algo prolongado, entre 4 a 5 semanas. Lo dijo y dijo Marco Rubio, el bueno de Marco Rubio, que Estados Unidos va a hacer todo lo posible para reducir este grupo y esa capacidad bélica que ellos poseen, con las cuales atacan a las demás naciones. Que hablamos de que literalmente tienen mucho poder, han hecho mucho daño por mucho tiempo y se van manejando por debajo de las cuerdas. Han habido muchas naciones que le han hecho daño. Incluso ahorita, bueno, cuando vimos lo del video, que vimos los comentarios, habían españoles que se quejaban de que su gobierno por tanto tiempo no había hecho nada y que por lo menos le aplaudían a Estados Unidos, a Donald Trump, que haya intervenido en una guerra en la que nadie más podía intervenir porque no tenían el poder ni nada. Y entonces ellos hicieron algo para que estas personas que, ojo, yo sé que mucha gente los defiende, yo sé que mucha gente piensa que son buenas, pero una gran cantidad de personas, si hay un grupo de personas que se reúnen para hacerle daño a otro grupo de personas, o sea, ¿qué podemos esperar? Yo sé que la muerte no es lo más bonito del mundo, pero o son ellos o son ustedes, o son ellos o son otras personas. Así que yo les pregunto a ustedes básicamente ahorita, ustedes que defienden tanto a Irán, bueno, al gobierno iraní, no Irán, porque la gente, espero que por favor salga eso pronto y ya sean libres y puedan volver a votar, volver a hacer toda su vida como tiene que ser. Ustedes, ¿qué pueden hacer? ¿Qué pueden esperar? Que una nación, que una entidad tan grande, que se encarga específicamente de hacer daño a otras personas, incluso a su propia gente, ¿qué pueden esperar de ellos? ¿Por qué los apoyan? ¿Por qué eso? O sea, me pregunto, ¿por qué razón? ¿O será que le falta información? Está bien que busquen un poquito más, que busquen la dictadura que está allá adentro, que busquen un poco más de cómo ellos hacen daño a su propia gente, cómo nos torturan, como las mujeres que protestaron hace no mucho tiempo, una gran cantidad de muertes, Ricardo, o sea, gente que se murió pidiendo liberación de su país, porque tuve fotos de cómo era Irán antes de la ocupación de este gobierno, ¿cómo que se llama? Bueno, de los chiitas islámicos. Exacto, este gobierno chiita islámico que es más que todo por su religión. Antes de esta ocupación ellos eran una democracia, ellos tenían, sus mujeres andaban perfectamente bonitas por allí, hermosas, vistiendo lo que ellos querían vestir sin problema y con una libertad que gozan muchos otros países hoy en día. O sea, hablamos de que les robaron su país, les robaron su libertad, les robaron lo que ellos tenían. O sea, por favor, piensen un poquito más, tengan un poco Además, más de... dicho por el hombre, pues obviamente antes que se lo echaran, Ali, siempre tengo que pensar el nombre, nunca se me queda, nunca lo digo rápido, Ali Jamenei. Ali Jamenei. Vayan a ser Antonio, algo más fácil, ¿no? Y casi todo con ese Ali, bueno, por lo menos no es Mohamed. Mohamed Lavar. No sé. Pero algo más fácil para la próxima, yo poder acordarme rapidito. Ese chiste me lo conozco ya. Ali Jamenei. Bueno, ellos, a partir de ello, declaran a la mujer como un ciudadano de segunda categoría. Entonces, ahí es donde viene el problema, porque ahí ellos son los que de verdad desprecian a la mujer. Incluso vos tenés ese material, capaz lo podéis mostrar. قسم حیوان خلق کرده و اون زنها و خانمها هستن. اینا عین گاو و گوسفند هستن، حیوان هستن، ولکن و خدا خلقشون کرده برای استفاده مردها، فقط واسه ای که مردا وحشت نکنن
این زنها را به شکل خود انسان خلق کرده، اگر نه اینها عین همون گاو و گوسفند و عین همون اسب و شتر و الاغ هستن. Donde él anuncia que cuando Dios, o en la religión de ellos, crea al mundo, crea al hombre y crea un animal Sí. para que acompañe al hombre, que es la mujer. Un animal que debe estar sujeto a las decisiones del hombre, que debe hacer lo que el hombre Exacto. quiera. Ese animal es la mujer. ¿Cómo ustedes pueden defender a una persona que piensa así en serio? O sea, de verdad. Mira, había unas películas que me fascinan. Una que me fascinó, me dejó eso retumbando en la cabeza durísimo. Son las películas de El mundo de los quién. Esta se llama la del extraño mundo de Horton. No, Horton y la partícula se llama. Que es un elefante que tiene una partícula. Y en esa partícula hay vida, hay mucha vida. Y al final del mensaje dice, una vida es una vida sin importar su tamaño. Mira, yo desde ese día me quedé con esa frase. Cada persona merece respeto. No importa su color, su nación, nada. O sea, si es una persona buena, honesta, amable, merece respeto. Incluso yo por eso apoyo mucho a Bukele. Amo lo que Bukele hace porque este hombre le hace respetar a las personas buenas. Y aquel que hace daño a estas personas, le hace pagar lo que tiene que pagar. Creo que esto es un pensamiento que deberíamos tener todos. O sea, no por el hecho de que una persona esté en contra. Bueno, no por el hecho de que el enemigo de su enemigo, no porque sea el enemigo de su enemigo tiene que ser su amigo, no. Puede ser Exacto. malo y ya. No, que usted Ujú. yo no soy simpatizante de Trump. Ok, pero usted va a apoyar a un genocida, a un asesino, a una persona que hace tanto daño. Claro. No. O sea, de verdad. Mira, yo puedo estar muy a la par de los pensamientos de una persona. Por ejemplo, a mí me encanta el pensamiento de Mahatma Gandhi, puede ser muy bonito y todo. Pero descubrí también que el hombre decía que para llegar a la iluminación, él dormía también con niños pequeños. Bello. Entonces, no podemos glorificar todo en la vida. Hay cosas que son imposibles de glorificar. Yo no soy simpatizante de Donald Trump, pero hay cosas que le aplaudo, que están bien. Entonces, tiene que tener ese pensamiento crítico, entender que las cosas no son ni color rosa, ni solamente negras. Hay matices y tienen que decidir en esos matices, porque hay personas que se equivocan feo y la justicia debe ser igual para todos y debe pasar para todos. No solamente porque uno es mi enemigo y ya, no. O sea, por favor, les pido honestidad en esto. Les pido que sigan buscando información y pensando por sí mismos. No dejen de consumir el material de alguien más que piensa igual y decir, sí, no, escuchen lo que digan. Y digan, no comparto, si comparto, me gusta, no me gusta. A usted no le puede gustar todo lo que digamos aquí Ricardo y yo. Está bien, dígalo, coméntelo, déjelo allí, lo que usted quiera. Pero investigue, lea, tome sus decisiones, que nadie las tome por usted. Por favor. Como el meme. Escucha. Hay que escuchar. Hay que escuchar. No, eso es serio. ¿Qué dirías de conclusión a todo esto? Que tú dices, bueno, no sé. Que por lo menos entre las cosas, lo bueno y lo malo de Donald Trump, por lo menos es un hombre que hace. Te puede gustar, no te puede gustar, pero por lo menos tiene acciones. Por lo menos, porque hay muchos líderes que son muy carismáticos, que nos agradan bastante, pero a la hora de la verdad no toman las acciones que hay que tomar. Ejemplo de lo que tú acabas de decir. Según investigué yo hace tiempo, el gobierno de Obama fue muy popular. O sea, el primer presidente negro fue muy popular y mucha gente lo quería. Pero curiosamente, aunque él decía que iba a ayudar mucho a las políticas de migración, él fue el que más en su tiempo, no sé si ahorita sea más la cifra, el que más migrantes sacó de Estados Unidos. Entonces... Tiene el récord. Sí, tiene el récord, no sé. Pero Tiene sé que el tiene récord. muchos, De todo lo que se ha criticado a Donald Trump y lo que lo han criticado los medios, los medios de comunicación, la gran mayoría con razón, ¿verdad? Pero Obama sacó prácticamente el doble de lo que ha sacado Donald Trump. Y no hay críticas de eso, por ejemplo. Claro, quizás los métodos son muy diferentes, está muy mal, pero, o sea, vemos que
que no es lo que la gente piensa, que no porque alguien sea popular y no se sepa la información, quiere decir que no sea así. Hay mucha información que no sabemos. Igual si mañana nos enteramos otra cosa con respecto a Donald Trump, les diremos y nos decepcionaremos, nos alegraremos, lo que sea que tenga que pasar. Y Pero cuando la eche la vida burra para el monte, le vamos a decir. también, porque no, al que está mal no se le aplaude lo que hace mal. Así de simple, las cosas son como son y lo que es correcto es correcto. Y sabes que sí, me acuerdo yo aquí de una frase que me dicen que yo detesto que me digan. No, es que el bien y el mal es relativo. Las personas que me han dicho eso del bien y el mal es relativo, te lo digo en serio, son personas que buscan excusas para que tú le pases por alto el hecho de que han tratado de estafar o estafado a otras personas. Y te lo digo con mi experiencia. Personas que yo conozco que eran muy buenas, de repente salen con eso. Y es porque están en cosas delictivas. El bien y el mal Claro. no es relativo. El que hace el bien es bueno, el que hace el mal es malo. Son actos, son hechos, no otra cosa. Bueno, Ricardiño, me encantó este capítulo. Me desestresé, saqué mucha información. Uf. Me encanta sacar esto. O sea, esto es como hacer catarsis. Yo creo que me apunto más seguido a esto porque, qué rico. Saqué muchas cosas que tenía que decir. Y si mientras más lo escuchen, chévere. Mejor. A ver si también otros abren los ojos un poquito y aquí nos informamos todos un poquito más. Si tienen información por ahí que darnos, que quieren que otro capítulo montemos, déjenlo en los comentarios, avísenos, comuníquense con nosotros y lo hacemos porque aquí somos personas que hablan de todo un poco. Aquí aceptamos verdades, nos equivocamos, decimos la verdad y ya. Lo que se Y que puede. andamos activos. Activos. Ricardo, un placer hablar contigo como siempre. Gracias, nos vemos hasta muy pronto. ¿Palabras antes de irnos o estamos bien? Pues yo lo que le puedo decir a la gente es que todos tenemos 4 dedos de frente, todos podemos hacer análisis, veamos las cosas que son recurrentes, veamos la coherencia en las acciones y las palabras que dicen las personas. Y no necesariamente todo lo que vemos en algún tipo de fuente de información es el santo grial ni la verdad absoluta. Por sus frutos los conocerán. Aquí como tarea próximo capítulo podríamos hablar fácilmente. Yo sé que por ejemplo muchos países hoy en día odian a Israel por los ataques y todo esto, pero vamos a buscar información porque en el pasado, por ejemplo, Israel estuvo implicado en una guerra en la que estuvieron 5 naciones contra ese único país y ellos se defendieron muy bien y ganaron. Entonces, no digo... Y eso estaba en la Biblia. Bueno, yo no digo que lo que esté pasando, que la guerra sea bien, pero sí digo que las personas cuando pasen por la guerra más de una vez aprenden mucho. Y tristemente la guerra cambia a las personas. Israel es un país que últimamente ha vivido demasiado en guerra, que siempre fue perseguido y todo, así que yo no juzgo a esas personas, porque en verdad nadie, ni usted ni yo, ha vivido eso. Y puede que sí, que allí haya mucha gente cruel, es cierto, pero también hay mucha gente buena. Entonces, por favor, pronto otro capítulo vamos a traer esto. Sí. Israel, ¿es tan malo como lo vemos? ¿Es el villano de la película? ¿O hay matices? Eso. Y también próximamente por aquí. Gracias. Sintonícenos pronto. Nos vemos, chao, Ricardiño. Gracias por todo. Hablamos. Un placer. Dale.